Que se escuche hasta en el tercer cielo, donde Él habita en su trono de gracia. Gloria al Señor. Le doy gracias, Señor, porque nuevamente me da la oportunidad de compartir su palabra, de compartir con ustedes. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, de que podamos dar de gracia lo que he recibido de parte de Dios. Amén. Y bueno, en esta noche voy a compartir una palabra que el Señor hace tiempo me había inquietado, pero hay momentos en que el Señor dice, todavía no es el momento. Y yo la tenía allí guardada. Y yo le decía, ahorita sí. Y él decía, no, todavía no, todavía no. Y yo, bueno, Señor. Y los que exponemos la palabra de Dios, los que aquí en el púlpito hablamos de parte de Dios, siempre le preguntamos al Señor qué quiere hablar a su pueblo. Porque a veces nosotros queremos hablar lo que nosotros creemos que el pueblo necesita, o lo que de repente nuestros ojos están viendo que se está moviendo entre el pueblo de Dios, pero realmente hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Y lo que yo siempre le digo al pastor, todo tiene una raíz. La raíz de un árbol, ¿la podemos ver? No la podemos ver. Mas, sin embargo, lo que podemos ver son los frutos de ese árbol. Entonces nosotros vemos los frutos, mas no la raíz. Y es allí donde nosotros debemos orarle y pedirle siempre al Señor que nos dé revelación de qué es lo que está nutriendo esa raíz y de por qué se están dando esos frutos. Y es allí donde el Señor me lleva a esta palabra que hace tiempo y el Señor es el que todo lo sabe, Él es el que todo lo ve. Y hay otra cosa que nosotros siempre le pedimos y el Señor saca a la luz lo que está oculto. No para avergonzar, no para juzgar, sino para que haya sanidad, para que haya liberación, para que haya restauración en el pueblo de Dios y así podamos dar buenos frutos. Amén. Gloria al Señor. Y una de las cosas en la cual el Señor me llevó a una historia que ocurrió en el Antiguo Testamento, pero que sigue vigente hoy en día en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y yo titulé este tema, hay pecados con consecuencias colectivas. Hay cosas que hacemos, como hablábamos también en estos días de las cadenas generacionales, que hay situaciones que nosotros hemos hecho o que aún estamos haciendo que trae consecuencias colectivas. Y no me refiero solamente a ustedes, sino también me refiero a mí y al pastor. Porque situaciones que se nos presenten a nosotros o cosas que nosotros hagamos, no solamente va a haber una consecuencia personal y a nuestra familia, sino también a ustedes como pueblo de Dios. Entonces fíjense la responsabilidad tan grande que hay cuando el Señor nos hace un llamado, que no solamente es velar por nosotros y nuestra familia, sino por el pueblo de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento el Señor siempre nombraba o llamaba a hombres. También en una oportunidad llamó a una mujer, a Débora, como jueza del pueblo de Israel, pero mayormente era a los varones, a los hombres, ¿no? Y a él les daba esa autoridad, esa potestad de guiar, de dirigir a su pueblo. Y una de las características principales de estos líderes era que todo lo que ellos hacían era dirigido por Dios. Ellos iban a su intimidad, le oraban a Dios y esperaban a que Dios les diera una respuesta. Sin embargo, había ocasiones que no lo hacían y obviamente había consecuencias. Y en esta oportunidad vamos a estar leyendo en el libro de Josué. Vamos a leer en el libro de Josué
y vamos a ubicarnos en el capítulo 7. En el capítulo 7. ¿Todos lo tienen? Bueno, vamos a comenzar desde el 1 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sati, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios dirigiendo esta palabra, que sea el Señor mismo hablando a través de él. Amén. Señor Padre Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre eternamente, Señor. Santo, santo, santo eres tú, glorioso, majestuoso y soberano, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque podemos reunirnos con libertad en este lugar a proclamar las buenas nuevas de salvación, de vida eterna, Señor, a darle libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, paz a los atribulados, Señor, y proclamar la gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo. Entre tanto, Señor, estamos aquí, Señor, hablando tu palabra, Señor. Por lo tanto, te pedimos que tu Espíritu Santo sea aquí con nosotros, Señor, en este lugar. Que sea Él dirigiendo todo lo que vamos a hacer. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de tu sierva, Señor. Y que toda la gloria y la honra sean para ti. Que tu palabra haga lo que tú dices que va a hacer, Señor. Que sea como esa espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y rompe y corta todo lo que tenga que cortar, Señor.
Límpianos con tu palabra, que tu palabra es verdad, Señor. Bendito seas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gloria al Señor. Fuerte palmas al Rey. Fíjense que en este relato habla que Josué, que ahora era el nuevo líder del pueblo de Israel, ya que Moisés había fallecido, Moisés fue quien los liberó, los sacó de la esclavitud de Egipto. Estuvieron 40 años en el desierto, y no porque era la voluntad de Dios, sino porque era un pueblo de dura cerviz, y que se la pasaba era quejándose y lamentándose en vez de dar gracias al Dios Todopoderoso por haberlos libertado, ¿no? Una vez que pasó ese tiempo, ya el Señor les había advertido que esos que se quejaban y se lamentaban no verían la tierra prometida. Sus descendientes eran los que iban a ver la tierra prometida. Y en efecto, ya cuando está Josué liderizando y ya comienzan a entrar en Canaán, que pasan el río Jordán como lo relata Josué, el primer pueblo que ellos tuvieron que hacer frente fue a Jericó. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado esa historia de cómo se derribaron los muros de Jericó de una manera sobrenatural, porque ellos no eran guerreros, ellos venían de ser esclavos, ellos no sabían utilizar armas, no sabían pelear en batalla, y sin embargo Dios le dio la victoria de una manera sobrenatural. ¿Y cuál fue? Como la mayoría sabemos, es que ellos rodearon esa ciudad con gritos de júbilo y proclamando al Señor de los ejércitos, fue que estos muros fueron derribados. Amén. Unos muros que eran humanamente que no se podían derribar por sí mismos, ¿no? Ellos, al ver lo que el Señor hizo por ellos, ellos se sentían ya fortalecidos y decían, no, ahora cualquier pueblo que se nos presente, allá vamos. Porque Jehová de los ejércitos es el que va con nosotros. Pero ¿qué sucede? Que cuando ellos entran al Jericó, Jehová les hizo una advertencia. Que una sola persona, no cumplió. Y por tanto trajo consecuencias. Por eso les hablaba en un principio que hay pecados o hay situaciones de alcance colectivo o de consecuencias colectivas, que no solamente va a afectar a la persona, sino a los que nos rodean. Amén. Y vamos a leer en el mismo libro de Josué, en el capítulo 6, en el versículo 18. Vamos a leer el 17 y el 18. Allí mismo en Josué, capítulo 6, versículo 17 y 18. Esto fue cuando ellos entraron a Jericó, lo que el Señor les advirtió. Y les dijo así: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, le está hablando al pueblo de Israel, a los que fueron a esa invasión de Jericó. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toques ni tomes alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Usted se preguntará qué es anatema. ¿Por qué Dios consideró que esa ciudad y todo lo que en ella había era anatema? Recordemos que este era un pueblo idólatra que no tenía nada que ver con el Señor. Y él lo consideró anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Esta palabra tiene su original hebreo que quiere decir jerem,
Y esto significa que es un objeto maldito o algo que ha sido desaprobado por Dios, que Dios lo ha rechazado totalmente, que ante los ojos de Dios es inmundo. Esta ciudad de Jericó, lo que había en ella, todas sus riquezas, todo, Dios lo consideraba inmundo. Y por eso le digo, no tomen nada de lo que esté allí, porque es considerado anatema. Eso está maldito para mí. No quiero ni que me hagan ofrendas con eso. No quiero ni que lo lleven para que hagan el templo para mí. No quiero nada de eso. Ustedes no toquen nada y no lleven nada con ustedes de lo que hay allí. Así de sencillo, les dijo el Señor. Algo parecido a lo que ocurrió con el rey Saúl cuando fue a hacer guerra con los amalecitas, que el Señor también le dijo que destruyera todo, niños, mujeres, todos. Porque hay cosas que el Señor quiere que cortar de raíz. ¿Para qué? Para que no contamine. Por eso es que el Señor es sabio en todo. Y hay cosas que el Señor nos dice, esto no, porque esto puede contaminar no solamente a la persona, sino al colectivo. Amén. Y entonces el Señor les dijo esto. Pero ¿qué sucedió? Hubo una persona que no hizo caso a este mandato de Dios y fue Acán, un hombre de la tribu de Judá. Y este hombre, cuando entró ahí a Jericó, vio un manto babilónico, es decir, era un manto que usaba el rey y él lo vio hermoso. Me imagino que tenía hilos dorados, incrustaciones en oro, qué sé yo, que lo vio tan hermoso y él lo guardó para sí. Pero no solo guardó eso, sino guardó también algunos utensilios de oro, lo escondió en su campamento y se quedó calladito. Él lo enterró, él no dijo nada. Josué no lo vio. Los demás hombres del ejército no lo vieron. Pero había alguien que lo estaba observando todo, que es el Dios Altísimo, el Todopoderoso. Y lo mismo sucede a veces con nosotros. Hacemos cosas, mi esposo no me está viendo. Mi mamá no me está viendo, mi papá no me está viendo, el pastor no me está viendo, pero Dios sí te está observando. Entonces, por eso es que el Señor hoy quiere hablar al pueblo de que hay cosas que Él considera que son anatema y que nosotros como su pueblo, como sus hijos, no debemos tener ni para sí, ni llevar a nuestras casas, porque esto puede contaminarnos a nosotros, a nuestra familia, al ministerio, al pueblo de Dios. Entonces, fíjense las consecuencias que esto trajo. Ellos salieron victoriosos de Jericó. La siguiente ciudad, el siguiente pueblo era Jai. Y Josué mandó a unos espías a que fueran a observar cómo estaba eso allá para ver qué estrategia ellos iban a aplicar. Y ellos le dijeron, por decir algo coloquialmente, eso es pan comido, Josué. No mandes tantos hombres. ¿Para qué van a ser la fuerza de todos los hombres cuando con unos pocos lo vamos a acabar? Son ellos pocos, no son una amenaza para nosotros. Y ellos se fueron confiados. Pero ¿qué sucedió? Que los de Jai mataron a un número considerable de israelitas y los derrotaron. Josué no entendía qué era lo que había sucedido. Si Dios prometió que les daría esa tierra, que Él iba a pelear por ellos, que Él le iba a dar la victoria, ¿qué sucede? A veces sucede lo mismo con nosotros. Hemos estado en unos tiempos como que oramos y vemos la gloria de Dios y la respuesta a nuestras oraciones. Oramos y se sanaron los enfermos, se libertaron los cautivos, echamos fuera a los demonios y wow, estamos en gozo. Pero de repente sucede algo
Y vamos y no pasó nada. Bueno, ¿y qué pasó, Señor? Y vamos y le oramos. Bueno, Señor, pero si yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy yendo a los discipulados, yo estoy yendo a evangelizar, yo estoy yendo a visitar a los hermanos, Señor, yo estoy orando, yo estoy ayunando. ¿Qué pasó, Señor? Eso fue lo que hizo Josué. Se fue y se postró y comenzó a orar al Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Esto es porque el pueblo ha prevaricado. El pueblo ha tomado anatema. Y Josué, ¿cómo va a ser? El Señor le dijo, sí. Vas a citar al pueblo que se purifique, que se santifique, y yo te voy a mostrar quién tiene el anatema. El Señor, amados hermanos, dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. ¿Quiénes lo creen? Él viene por su iglesia. Y dice la palabra que Él viene por una iglesia con unas vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. Y dice la palabra que el mismo Señor Jesucristo es el que dota esas vestiduras, ¿verdad que sí? Porque por nosotros mismos no nos vamos a justificar. Somos justificados por la obra de Jesús en la cruz. Mas, sin embargo, el Señor nos llama a que cada día nos consagremos, nos santifiquemos para Él. ¿Por qué? Porque si no va a suceder lo que pasó con este pueblo. Que queremos ir, orar y que los enfermos se sanen, pero no estamos consagrándonos para el Señor. Queremos ir y echar fuera demonios, pero no nos estamos consagrando para el Señor. Queremos adorar y que la gente se ponga a llorar cuando yo nada más, pero no me estoy consagrando para Dios. ¿Por qué? Porque hemos permitido que cosas que Dios considera anatema entren a nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas cosas que podemos considerar anatema en nuestras vidas? Fíjense bien. Primeramente, hay cosas, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, pero cuando el Señor manda a que lo volvamos a decir es porque Él sabe qué es lo que está sucediendo. Y lo primero que el Señor considera anatema, hay varias cosas. Pueden ser personas, pueden ser objetos paganos, como pueden ser costumbres y tradiciones. Hay costumbres y tradiciones que antes practicábamos por desconocimiento, pero ahora que conocemos la verdad, que escudriñamos las escrituras y sabemos qué es lo que agrada y no agrada a Dios, hay costumbres y tradiciones que ya nosotros debemos erradicar totalmente de nuestras vidas, que ya nosotros no las debemos practicar. ¿Por qué? Porque son consideradas anatema ante los ojos de Dios. Como por ejemplo, aquí yo he visto una costumbre en que las personas cuando están estresadas dicen, ay, hay como una mala vibra, se pasa en el huevo. Dicen, ay, que eso para que se lleve las malas energías. ¿Ustedes lo han visto o han escuchado? Ajá, un hijo de Dios no debe hacer eso. Eso es anatema. ¿Cómo usted va a poner la fe y la confianza en un huevo que cuando usted se lo pase se le va lo malo? No. Usted tiene que tener su fe y su confianza en Dios. Porque Él dice que vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. Hay algo que en diciembre, por ejemplo, hay costumbres, hay tradiciones en las casas de decorar, de adornar. Y no es que esté malo decorar y que la casa esté linda, pero hay que tener cuidado con los objetos que colocamos en casa.
porque hay objetos que Dios considera anatema. ¿Por qué? Porque si esos objetos son utilizados para hacer idolatría, ¿usted qué hace con ese objeto en su casa? Por ejemplo, el pesebre o lo que llamamos el nacimiento. Si esas imágenes se usan para idolatría, ¿por qué las vamos a llevar a la casa y las vamos a colocar allí? Eso para Dios es anatema, porque eso para Él no es aprobado, eso está desaprobado por Él. Yo puedo adornar mi casa y ponerla bonita, pero de otra manera, no tiene que ser necesariamente con eso. ¿Por qué? Porque allí le estamos contaminando nuestro hogar, nuestra casa. Y fue lo que sucedió con Acán. Cuando Acán llevó el manto babilónico al campamento, él contaminó el campamento. Porque dice, si lo llevas al campamento, vas a contaminar y vas a turbar el campamento. Y el Señor, eso es un mandato. Vamos a leer en Deuteronomio 7, versículo 26, capítulo 7, versículo 26. Mira lo que dice el Señor desde Deuteronomio, que Él ya había establecido unas ordenanzas. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Si hay cosas que ya nosotros a la luz de la palabra y el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado que nada tienen que ver con Él, que a Él no le agrada, ¿para qué nosotros seguimos con esas cosas? Las llevamos a nuestra casa, las llevamos a nuestra familia. Si a Dios no le agrada, tenemos que erradicar totalmente esas cosas de nuestras vidas. Fíjense, una de las consecuencias que había cuando el pueblo hacía anatema, vamos a leer en Levítico capítulo 27, versículo 29. Dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Eso fue lo que sucedió con Acán. Cuando Dios le mostró a Josué quién era la persona que había llevado el anatema al campamento, lo apedrearon a él y a toda su familia hasta morir. Hoy en día nadie lo va a apedrear a usted ni a su familia porque en algún momento usted ha tomado algo o todavía practica alguna costumbre, una tradición que a Dios no le agrada. No. Pero sí pueden haber unas consecuencias de una muerte espiritual. ¿Cómo es esto, pastora? Bueno, que a veces usted ora y siente que no se conecta con el Espíritu. Que a veces usted puede poner todo el día alabanza y usted como que no pasa nada. Que usted ora y se arrodilla y no pasa nada. Porque se ha desconectado con el Padre, porque el Padre está viendo y Él está allí esperando nada más que nosotros arranquemos y desarraiguemos eso de nuestra vida, porque a Él no le agrada. No le agrada. Y si hay cosas que a Él no le agrada, ahí no va a pasar nada. Incluso a nosotros también como líderes, hermanos, los que son líderes, los que el Señor les ha hecho un llamado, los que tienen una responsabilidad, debemos tener mucho cuidado. Porque pueden haber temporadas, y lo digo porque a mí también me ha pasado,
en que de repente vamos a un sitio, oramos y como que sentimos, no hay respuesta. ¿Qué pasó, Señor? Cuando en otro tiempo, wow, ya habían manifestaciones, es porque estamos haciendo algo o hemos llevado un anatema a nuestra vida, a nuestras casas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser costumbres, pueden ser tradiciones. Y hoy en día hay una que está afectando no solo a las personas adultas, sino a los niños. La música. La música que hoy en día se está produciendo. Es lamentable. Hay ritmos que son pegajosos, que aunque usted no quiera, como que el cuerpo se empieza a mover, ¿sí o no? De repente usted va en la combi y suena y de repente como que usted, bueno, ¿y qué pasó aquí? O de repente empieza a tararear esa canción. Pero la letra de esa canción tiene un mensaje que nada tiene que ver con Dios. Dígame la de esta artista que ella es feminista y que habla que ella no necesita a los hombres, que ella se mantiene sola. Eso no es de Dios. Y hay hermanas y hay mujeres que todavía escuchan eso. Y eso influye en su comportamiento. Yo no necesito de un hombre, yo soy independiente, para eso yo trabajo, yo me compro mis cosas. Eso no es de Dios. Porque dice la palabra, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre, porque para eso Dios los creó a los dos. No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó para ser familia. Y los dos nos necesitamos. Podemos tener diferencias, pero yo necesito a mi esposo. Aunque de repente a veces hay cosas en que nos cueste aún ponernos de acuerdo, pero yo lo necesito. Eso es mentira, que yo soy independiente y que yo... No, eso no es de Dios. Hay mucha música hoy en día que parece que por tus oídos fuera una pornografía. Incita al sexo, al vicio, a las drogas, al alcohol. Eso es un anatema. Es un anatema. No podemos llevar eso a nuestras casas. No debemos hacerlo. Estamos en la calle y es inevitable porque no le vamos a decir al de la combi, apaga eso. Pero en nuestras casas, los videojuegos que incitan a la violencia, los juegos que nuestros niños ven, los videos que le ponemos para entretenerlos, para que nos dejen hacer el oficio, para que nos dejen hablar por teléfono, para que nos dejen ver las redes sociales tranquilas, le damos el teléfono. ¿Y qué están viendo? ¿Qué dibujos, qué muñequitos están viendo? Eso es un anatema. Es un anatema. Porque luego el niño se está comportando diferente. Ay, pero no sé qué le pasa a esta niña, que está muy contestona, está muy rebelde. ¿Y qué estará viendo esa niña? ¿Qué estará viendo? ¿O cuáles serán sus amiguitos en el colegio? Ay, pero yo no le sé qué le pasa a mi hijo, que de repente está como muy rebelde, contestón, no quiere hacer nada. Bueno, hay que ver qué es lo que está haciendo, qué amistades está. Esos son anatemas, que tenemos que velar por eso. Esos son anatemas. Hay que tener mucho cuidado con eso. También puede ser las películas, libros que leemos. Hay libros incluso que no tienen nada que ver, que instan al ocultismo, a la esotería, a la hechicería, a todas esas cosas. Aquello que le gusta leer el horóscopo, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es anatema. Nada tiene que ver con Dios. Ya nosotros no tenemos que estar viendo qué me dice el horóscopo. No. Eso ya no nosotros ya no debemos tener nada que ver con esas cosas. Amén. Gloria al Señor. Está como un poco calladitos. Mire, hermano, todo aquello
que promueva algo que esté en contra de los principios y la palabra de Dios es anatema. Mire, hay programas y series y que hoy en día están promoviendo el homosexualismo, el lesbianismo, esas cosas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros niños vayan a ver un video, una película. Tenemos que verlo nosotros primero a ver si es apto para que ellos lo vean. Porque va a llegar un momento que ellos van a creer que eso es normal, pero no es normal. Ese es el principio ni la voluntad de Dios. Es el diseño original de Dios. Esto es un anatema. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Amén. Otro anatema que a veces nosotros hemos permitido que entren a nuestras casas es las simbologías. Hay simbologías o imágenes que hay en las prendas de vestir, en los zapatos. Nosotras las chicas que nos gustan la cadenita, el anillito, el zarcillito, el adornito, hay imágenes, símbolos en esas prendas que son simbologías paganas, que representan idolatría a otros dioses, que nada tienen que ver con nuestro Señor. Y a veces por desconocimiento, por ignorancia, lo utilizamos. Pero para eso estamos aquí, porque el Señor nos quiere advertir, el Señor nos quiere enseñar, el Señor nos quiere abrir los ojos, que tengamos cuidado con eso. Cuando usted vaya a comprar algo para usted, para sus hijos, vea qué imagen, qué dibujo, qué símbolo tiene. Igual el zapato, la correa, el anillito que usted se pone, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque luego usted la lleva a su casa y ay, esa es mi blusa favorita. Y no es que es su blusa favorita, sino que ya el enemigo empieza a trabajar ahí para que usted la haga su polo, su franela favorita, para que usted haga sus zapatos favoritos. Pero es que a través de esa simbología él empieza a operar y a crear una idolatría y a crear un anatema. Hay que tener mucho cuidado con eso. Preferiblemente cuando usted vea cosas que sean neutrales. Ya hay simbología que usted debe determinar que no tiene nada que ver con Dios. Cruces invertidas, el yin yang, si usted ve algo que tiene cuernos, cosas así. Y si usted no sabe, investigue por internet, pregúntele al pastor, a la pastora, al líder, a un hermano de la iglesia. Oye, pastora, tengo una duda, ¿qué representará este símbolo? Si yo no lo sé, lo investigamos juntos. Lo investigamos juntos, porque yo no me la sé toda, y así yo también aprendo y le sigo enseñando a otros. Hay unos muñequitos japoneses que los jóvenes están ahorita imitando mucho y utilizan en las prendas de vestir, incluso se visten como ellos, utilizan el corte de cabello, y estos muñequitos incitan a la depresión, al suicidio y cosas así. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque eso representa un anatema. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que llevamos a casa, con las cosas que tenemos, con las personas incluso. Hermano, va a sonar feo, pero hay amistades, incluso familiares, que tienen prácticas o tienen un estilo de vida que ante los ojos de Dios es anatema. Y no es que no le voy a hablar, pero no debo tener coinonía con esta persona. Porque si tengo coinonía con esta persona, estoy permitiendo de una u otra manera que contamine mi manera de hablar, mi manera de pensar, que contamine mi familia. Y esto Dios me lo ha inquietado mucho, porque donde yo trabajo hay
una cantidad considerable de personas homosexuales y lesbianas. Y queriendo uno ser más bueno que Dios, porque a veces queremos ser más bueno que Dios, y yo les hablo y les trato y todo, y en el momento que Dios me da la oportunidad también les exhorto. Pero a veces nos puede ganar el sentimiento hacia ellos y no le vamos a hablar con la rigidez que requiere el Señor. O podemos llegar incluso a reírnos de ciertos comportamientos que ellos tienen. Lo vamos a ver así como algo gracioso. No, eso no es gracioso, porque ante los ojos de Dios no está bien. Dios ama al pecador, mas no al pecado. El Señor ama a esa persona, pero no lo que ella practica. Y lo que esa persona practica puede llegar a influenciarnos a nosotros. Y es tanto así, hermanos, que hoy en día hay iglesias en las que, wow, mire, en estos días yo estaba viendo por las redes una pastora que decía que su hija, le había manifestado que ella ya no se veía como niña, sino como niño. Y que ella aceptaba eso ya en la iglesia y que ya todos libremente podían hacerlo. Eso es anatema. Le gana el sentimiento porque es su hija. Pero no debemos permitir esto. Puede ser mi hijo, mi hermano, mi papá, mi abuelito, pero si mi abuelito es hechicero, practica brujería, se fuma el tabaco, yo no puedo tener coinonía. Es mi abuelo, lo amo, pero yo no puedo, ay, porque es mi abuelito, ay, no le voy a decir nada. No, porque es anatema. Y eso va a contaminar. Por eso nosotros también tenemos responsabilidad. Si hay cosas que el Señor nos dice que no están bien, debemos erradicarlas. No debemos tener coinonía con esas cosas. Porque ¿qué sucedió? Porque Acán llevó ese manto babilónico al campamento. Él lo enterró, pensaba que nadie lo iba a ver, pero Dios lo estaba viendo. Fueron a la batalla contra Jai, ¿y qué sucedió? Los derrotaron. Entonces a veces queremos ir, no, yo, porque el Señor me ha dado el poder y la autoridad de echar fuera a los demonios en el nombre poderoso de Jesús, y a veces no pasa nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor he tenido un anatema. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, como les decía al principio, hay alcances, hay consecuencias colectivas. Un solo hombre lo hizo y fue Acán. Y hubo consecuencias para todo el pueblo de Israel. Como hablábamos también en otra oportunidad, hay consecuencias, maldiciones generacionales. Pero aquí no habla de una consecuencia filial, sino al pueblo, al colectivo. Así que no solamente lo que yo haga, lo que yo diga, no solamente me va a afectar a mí, a mi esposo, a mi hijo, también va a afectar al pueblo de Dios, va a afectar al ministerio. Por eso debemos tener mucho cuidado con esas cosas. Como dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y yo tengo que tener ese discernimiento para reservar lo bueno y desechar lo malo que para nada me edifica, para nada me ayuda. Fíjense algo, que usted dirá, ay, pero eso es en el Antiguo Testamento que hablan del anatema, pero no. Fíjense que en el Nuevo Testamento también se habla del anatema, pero ahora en otro contexto. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. Dice,
Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea el Señor viene. ¿Por qué el apóstol Pablo decía esto? Recordemos que la iglesia de Corinto estaba en desorden total. Esa es la iglesia más desordenada a las cuales Pablo exhortaba constantemente, que le escribió 2 cartas exhortándole y enseñándole. Y él le decía: si ustedes no aman al Señor Jesucristo, considérense anatema. ¿Por qué? Porque si nosotros verdaderamente amamos al Señor, vamos a hacer lo que a Él le agrada. Es como cuando estamos en la etapa de enamoramiento. Queremos agradar a la pareja, sí, ¿verdad que sí? Queremos hacer todo lo que, así no nos guste, queremos hacer todo lo que ella diga. Así no nos guste, lo vamos a hacer. Si por ejemplo, aunque yo desde un principio yo le dije a mi esposa: a mí no me gusta el béisbol y no me gusta el béisbol y no me gusta el béisbol. Pero si por ejemplo, yo voy al béisbol porque a él le gusta el béisbol y yo lo quiero agradar y yo quiero que él esté contento. A mí no me gusta el Magallanes, pero me voy a poner la franela de Magallanes porque yo quiero agradarle y yo quiero que él esté contento. Pero en la realidad a mí no me gusta. Entonces, si nosotros verdaderamente amamos al Señor, tenemos que hacer lo que a Él le agrade, pero de verdad, de corazón. Porque aquí dice: el Señor viene. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, con una vestidura resplandeciente. Entonces tenemos que agradar al Señor. No tenemos que agradar a la sociedad. No tenemos que agradar a un grupo en particular. No. Tenemos que agradar primeramente es al Señor. Porque si nosotros de bocas decimos que le amamos, pero realmente estamos haciendo cosas que Él considera que son inmundas, que a Él no le agrada, entonces vamos a ser considerados anatema, que no vamos a estar aprobados por el Señor. ¿Quiénes quieren estar aprobados por el Señor cuando Él venga? Entonces hay que erradicar las anatemas de nuestras vidas, porque el Señor viene por nosotros. Amén. También aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, y esto es muy importante y el pastor siempre nos lo está enseñando. Capítulo 1, versículo 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esas personas que hoy en día predican un falso evangelio son considerados anatema. Y lamentablemente cuando el Señor venga, como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino. Como les decía, nosotros hay cosas que vemos, pero hay cosas que solo Dios las sabe. Y muchas de las raíces de las situaciones que pueden estar sucediendo en nuestros hogares, incluso en el pueblo de Dios, es porque hemos permitido anatemas que tenemos que erradicar totalmente de nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, en el versículo 26 y 27. Porque el Señor es un caballero y Él no obliga a nadie. Deuteronomio 11, 26, 27. Él es un caballero y no obliga a nadie. Mire lo que dice el Señor. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos. Hoy Dios nos está diciendo una vez más que Él nos da dos opciones y que está en nosotros la decisión, la determinación. Si queremos bendiciones para nuestra vida, nuestra familia y nuestro ministerio, o por el contrario queremos irnos en pos de otros dioses, en pos de las viejas costumbres que teníamos, en pos del sentimentalismo y el emocionalismo hacia amigos, hacia familiares, hacia personas, o si realmente queremos seguirle a Él, obedecer sus mandatos, sus estatutos y sus principios. Si nosotros lo escuchamos a Él y somos obedientes, hay bendición. Pero no solo una bendición financiera. El Señor quiere una bendición a las familias, una bendición de sanidad, que ya no haya más diabetes, que no haya más hipertensión, que ya no haya en las familias artritis, que en las familias no haya más cáncer, que en las familias no haya más SIDA. Ninguna de esas enfermedades que la ciencia dice que son hereditarias, el Señor no quiere eso para sus hijos. El Señor no quiere que en la familia haya más madres solteras. No quiere que hayan más hijos abandonados creciendo sin padres. El Señor no quiere eso. El Señor quiere familias instituidas, padre, madre, hijo. No mamá, mamá, papá, papá. No. Padre, madre, hijos. Como Él lo instituyó. Donde haya unidad, donde haya comunicación, donde haya coinonía, donde se trabaje en equipo. Dios no quiere miseria, Dios no quiere pobreza. Dios quiere que seamos productivos, no perezosos. Él no quiere gente ociosa. El ocio es la madre de los vicios. Y si no, pregúntenle al rey David. ¿Han visto lo que sucedió con el rey David por estar de ocioso, por no hacer lo que tenía que hacer? Vino la tentación y cayó redondito. Si no estamos ocupados haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, vamos a hacer presa fácil. Así que hoy tenemos que tomar una determinación. Si hemos permitido que el anatema entre a nuestras vidas, vamos a humillarnos delante del Señor, vamos a pedirle perdón y vamos a erradicarlo, vamos a sacarlo totalmente de nuestras vidas. Y así los comportamientos de nuestros hijos van a cambiar. El esposo, la esposa que no se ha convertido, se va a convertir al Señor. Va a haber unidad en la familia, ya no va a haber disensiones, ya no van a haber más pleitos, ya no van a haber más discusiones, ya no van a haber esas discordias que hay. Porque también hay muchas familias en que por generaciones y generaciones hay pleitos, hay divisiones, hay contienda. El tío no se habla con el otro, este no le habla a aquel. No debe ser así. No debe ser así. Porque el Señor quiere unidad. Amén. Y para ir finalizando, vamos a leer aquí en Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿quieres ser amigo de Dios o del mundo? Pregúntale al que está al lado.
¿Quieres ser amigo de Dios o del mundo? Pregúntale otra vez, ¿quieres ser amigo de Dios o del mundo? Yo quiero ser amiga de Dios. Por lo tanto, hermano, vivimos en este mundo hasta que Dios nos llame a su presencia. Porque aún hay un propósito en nuestras vidas. Y mientras ese propósito lo cumplimos, hermano, no debemos tener amistad con el mundo. Hay cosas que hoy en día le llaman bueno, pero son malas. Y hay cosas que son malas y le llaman buenas. Pero Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas, para que nos revele. ¿Qué hizo Josué cuando vio que no pudieron derrotar a Jai? ¿Qué hizo Josué? Se humilló, oró, clamó y le preguntó, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y el Señor le respondió. Si aún consideras que en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia o en tus finanzas hay algo que no está bien, hoy es el día en que te humilles al Señor, le clames, le preguntes y Él te va a dar la respuesta. Y cuando Él te dé la respuesta, haz como Josué, saca el anatema de tu vida. Sácalo en el nombre de Jesús. No tengamos amistad con las cosas del mundo. Tengamos amistad con el Señor y con su Santo Espíritu. Porque Él ha sido enviado a nosotros para consolarnos, para guiarnos, para redarguirnos, para mostrarnos todas las cosas que al Padre le agradan. Amén.